Ante todo, Sevilla es río. Río doblemente generoso. Del norte llegaba agua abundante que nutría la vega y sus cultivos. Del sur, gracias a su navegabilidad, llegaban gentes, civilizaciones, mercancías. Por el río llegó a Europa el tabaco, el maíz, el tomate y la sífilis. Por el río llegó la riqueza, el esplendor y el oro, pero también las invasiones, la enfermedad y la miseria. Incluso la desviación de su cauce, a causa de sus muchas crecidas, permitió los terrenos para construir la Expo del 92. Si muchas ciudades le deben mucho a sus ríos, tal vez Sevilla se lo deba todo. Antes de que llegasen los romanos, fenicios, griegos y cartagineses vivieron en este lugar. La cultura musulmana se aposentó durante 500 años, pero el crecimiento y riqueza de la ciudad se desplegó después del descubrimiento de América. Las dos exposiciones universales del siglo pasado, la del 29 y la del 92, marcaron un desarrollo espectacular y trazaron la ciudad tal como hoy la conocemos. Sevilla es una ciudad vital y vanidosa. Tiene el vértigo del sur, la mansedumbre de la llanura en la que se asienta, el orgullo de una agricultura y ganadería próspera y la altivez de creerse centro de todas las miradas. Si Andalucía es el sur, Sevilla es la capital del sur. Pero la cosa no viene de ahora. El tesoro del carambolo es la evidencia de una cultura altamente desarrollada, 1500 años antes de Cristo. Tartesos. Después vinieron cartagineses y fenicios. Aunque las leyendas atribuyen a Hércules el honor de ser el fundador de la ciudad, la primera huella la dejaron los romanos. Hispalis, como así la llamaron, aún conserva algunas de sus columnas y algunos arcos de un acueducto, poco más. La verdadera joya romana está a unos pocos kilómetros de la ciudad, Itálica. Itálica data del siglo II a.C. Fue cuna de Trajano y posiblemente de Adriano. La ciudad estaba dotada de un urbanismo muy avanzado. Las calles eran anchas, estaban enlosadas y las casas disponían de agua corriente traída por cañerías de plomo. Además, había una perfecta red de alcantarillado. Admirable si pensamos que todo esto funcionaba a la perfección hace 2000 años. Los mosaicos de algunas casas hablan de su riqueza y también del buen gusto de sus moradores. Las excavaciones empezaron al final del siglo XVIII y aún no han terminado, pero durante mucho tiempo la ciudad romana fue seriamente expoliada. Muchas casas sevillanas tienen columnas, lucernarios y mosaicos romanos procedentes de Itálica. Por fortuna, una de las que tiene mucho y bueno es visitable, la de la Condesa de Lebrija. Algunos visitantes experimentan un sentimiento de repugna al ver en manos privadas un patrimonio que pertenece a la historia de todos, a la vez que otros manifiestan admiración por quien era coleccionista entusiasta en una época en que la historia solía despertar desprecio o cuando menos indiferencia. Los árabes invadieron la península en el año 711. A partir de ahí, la cultura musulmana se instaló en la ciudad durante 500 años. Y aunque hace más de 500 que se fueron, su aliento se siente en cada rincón de la ciudad y sobrevive en algunos de sus edificios más emblemáticos. Después de la invasión, muchas iglesias se construyeron directamente sobre mezquitas. La Giralda, antes que campanario, fue alminar. Su nombre lo recibe de la veleta que el viento hace girar, giraldillo. La Giralda, además de campanario, es un logotipo.
Sevilla se resume en él. Y no parece mala idea, ya que se trata de un buen ejemplo de mezcolanza entre el mundo musulmán y cristiano, y eso retrata bastante bien la esencia de la ciudad. La Torre del Oro es otro de los restos almohades. Los almohades eran una dinastía procedente del norte de África que desde el primer momento intentaron subrayar su independencia de Arabia, y en buena parte son los responsables del legado musulmán en Sevilla. Aunque aún se conservan algunos restos de la muralla, la herencia musulmana es más patente en los reales alcázares. El patio del Yeso es la única sala existente del primer palacio árabe del siglo XI. Aunque los reales alcázares son de origen almohade, su verdadero impulsor fue Pedro I. En solo 2 años, artesanos de Granada y Toledo construyeron lo que hoy es el corazón del palacio. Todo aquí parece ingrávido, preso de un estado de ánimo cercano al duermevela, justo la zona intermedia entre la vigilia y el sueño. El Salón de Embajadores era utilizado como salón del trono en el siglo XI, pero es en el siglo XIV donde sufre una profunda renovación. En el patio de las doncellas se reconoce la mano de los constructores granadinos en la manera en que se curvan los arcos o las filigranas conseguidas en el yeso. Pero lo más sorprendente es ver cómo se funden sin grandes disonancias el estilo mudéjar y el renacentista. La primera planta de los reales alcázares es poco conocida. Es continuación del palacio de Pedro I y es la zona que ocupa la familia real cuando está en Sevilla. Además de magníficos artesonados, es posible visitar el oratorio de los Reyes Católicos. Los reales alcázares muestran algunos lugares extrovertidos, aptos para la reunión multitudinaria, pero también lugares para la intimidad y la ensoñación. En cada rincón del palacio se percibe la respiración de un ser invisible, tal vez su verdadero dueño, a quien uno puede imaginar campando a sus anchas cuando el palacio cierra sus puertas a los turistas. Dicen que estos baños los construyó Pedro I para su amante María de Padilla. Si la arquería es gótica, es porque estamos justo debajo del llamado Palacio Gótico, que Felipe II manda decorar a un ceramista trianero. Los reyes católicos, Felipe II, Carlos I y otros reyes hicieron construir sus propias salas. Resulta impresionante saber que en esta sala de contratación de Indias se pergeñaron los viajes de Núñez de Balboa o de Magallanes. La primera vuelta al mundo se decidió aquí. Cuando todo parece visto, los reales alcázares nos muestran su lado vegetal, la continuación de una arquitectura que cambia de materia pero que conserva la misma armonía. El jardín es un palacio al aire libre. Incluso considerando las reformas que en el jardín se hicieron no hace mucho, todo conserva el espíritu de sus primeros pobladores. Los cuentos de las 1001 noche deberían ser leídos en lugares como este. Es casi seguro que quien inventó el reloj no frecuentaba este sitio.
Después de la Reconquista, la primera jugada fue sustituir las mezquitas por iglesias. En Sevilla hay varias, y en muchas aún es fácil reconocer la estructura árabe de los minaretes reconvertidos en campanarios. En el proceso de cristianización, el siglo XV fue definitivo. La Inquisición, su más cruel instrumento, y la catedral, su principal emblema. Para empezar, la Catedral de Sevilla es la más grande de España. Se construyó en 100 años, lo cual no es demasiado si se compara con otros templos. Y aunque distintas épocas dejaron su sello, el estilo es básicamente gótico. La capilla mayor de la catedral es como un joyero gigante custodiado por una impresionante puerta de hierro forjado. Los 44 paneles dorados fueron tallados por artistas españoles y flamencos. Es sorprendente la cantidad y calidad de tesoros artísticos que pueden conocerse en la típica visita turística. El patio de la catedral, llamado Patio de los Naranjos, es el lugar donde los musulmanes tenían que lavarse pies y manos antes de entrar en la mezquita, aunque la pila perteneció a la antigua catedral visigoda. Al final de la Edad Media, el comercio se trajinaba en las gradas de la catedral. En Sevilla, aún hoy quedan mercadillos, algunos tan curiosos como el de la Plaza de la Alfalfa, solo animalitos. Las mañanas de los domingos, vivos colores se exponen en lienzos y papeles gruesos. Y no son pocos los que se animan a pasear entre mercancías tan agradables. Después del descubrimiento de América, el crecimiento de los negocios llegó a tal extremo que se construyó una casa de contratación que tiempo después, y por orden de Carlos III, cambió de uso y llegó a ser Archivo de Indias. 8.000 mapas y 86 millones de páginas. Escritos de Colón, Hernán Cortés, Cervantes, Felipe II y hasta del mismísimo George Washington. Con todo ese patrimonio, parece justo que el Archivo de Indias haya sido considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Renacimiento decoró la ciudad con magníficos monumentos, entre otras, una de las fachadas del ayuntamiento. El Hospital de las Cinco Llagas, hoy sede del Parlamento andaluz, fue el más grande de su época. Tenía cerca de 1000 camas.